¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es El Tequila en el Comercio Internacional. Nos da muchísimo gusto saludarlos para platicar acerca de un tema interesante como cada semana en relación esta vez al Registro Nacional de Inversión Extranjera, que bueno, pues vamos a abordar con el propósito de platicarles quiénes son los sujetos obligados a formar parte de este registro y qué sucede cuando esas empresas que están obligadas a registrarse no lo hacen, y bueno, también cuáles son las alternativas para que puedan resolver en caso de que ya estén quizás por lo menos notificados por parte de la autoridad porque no han cumplido con este requisito. Para esto me da muchísimo gusto saludar en este espacio a Julio Arkel Jurado. Él está precisamente como uno de los responsables adjuntos de este Registro Nacional de Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía, Delegación Jalisco, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Por estar aquí con nosotros, gracias. Julio. Y bueno, pues la intención es precisamente platicar en qué consiste este registro y quiénes son los sujetos obligados a formar parte de él, Julio. Sí, como bien sabemos, algunas personas caen en la obligación de inscribirse ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Sí, la tarea de nosotros más que todo es regular y promover la inscripción de las empresas, ya sean personas físicas o morales, ante el registro. Cabe mucho destacar que hay personas que piensan que este registro conyuga alguna obligación o cualquier tipo de responsabilidad. Pues sí caen en alguna de ellas, de las cuales vamos a estar hablando a través del programa. El Registro Nacional de Inversión Extranjera solamente incluye aquellas empresas que tienen un capital que no es mexicano. Sí, de hecho, los obligados son personas físicas o morales, ya sea extranjeros o nacionales mexicanos que adquieren otra nacionalidad. Eso los hace obligados ante el registro de inscribir sus empresas. Existen varias modalidades de inversión en México. En aquellos casos donde tenemos empresas que están pues en participación tanto de inversión nacional como extranjera, ¿estos también forman parte de ese tipo de sujetos obligados que deben de registrarse? Sí, la ley los divide en tres secciones, que son la sección primera, que habla de personas morales extranjeras o físicas que quieran operar o realizar actos de comercio dentro del país, tienen la obligación. Sección segunda, que son sociedades mexicanas. Que tienen inversión extranjera o están constituidas por socios o inversores extranjeros. Y hablamos también de sección tercera, que habla de los fideicomisos, esta personalidad que fue constituida para que el extranjero invierta en aquellas zonas que son restringidas, como son las fronterizas y las costeras. Se creó esa personalidad para que ellos, por medio de entidades fideicomisarias, hagan parte intermediaria entre la persona que sea compra o rentista a través de ellos. A ver, Julio, porque en México hemos venido transitando a lo largo de la historia de un país que era eminentemente un país cerrado, en donde pues la participación extranjera en sectores económicos de México era poca, y vino habiendo una serie de medidas, una serie de cambios en el marco jurídico para permitir precisamente esta participación. Y bueno, hoy se puede decir que somos uno de las economías abiertas, de las más abiertas que existen en el mundo, y en donde, bueno, pues incluso después de esta reciente reforma energética, estamos ya también viendo que habrá incluso participación extranjera en una de las áreas que eran pues de las más tabú y más difícil acceso para este tipo de inversiones. En este caso, bueno, hemos venido precisamente transitando y caminando para tener esquemas como este, el Registro de Inversión Extranjera. ¿Desde cuándo opera en nuestro país? Si nos pudiera situar un poco en la historia de lo que ha sido este registro. Bueno, el registro tiene un poco de historia, pues viene ya desde, pues creo que es muy público ahorita con todo lo de las reformas y todo, se ha dado un poco más a conocer el orden cronológico de la evolución de este ordenamiento. Pues pero cabe más destacar cuando se
regula y se pone más ímpetu en lo que es la atracción de inversión a partir de la firma del Telecán. Automáticamente es parte de los requerimientos del tratado como tal. Entonces se mejora y se analiza y se esquematiza la ley, permitiéndole más atracción y más oportunidad de inversión. O sea, la esencia de todo esto es la atracción y la facilidad para que empresas extranjeras inviertan capital y también atrae más empleos y tecnología a las empresas nacionales, y a las que entran, pues capacitación y amplitud del conocimiento tecnológico de la mano de obra nacional. El hecho de tener tratados de libre comercio con países, por ejemplo, hablando del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ser socios de Canadá, de Estados Unidos, no exime a estos socios de no estar dentro del registro. ¿No? Tienen que dar su información. Claro que sí, todas las personas tienen la obligación ante el registro de inscribirse y presentar todas las obligaciones que atrae y conlleva la inscripción, ¿no? Son presentación, como ya hablaremos, de informes anuales, trimestrales, avisos de modificación a la información que previamente ingresaron con la inscripción, o cualquier otro tipo de incrementos, ya sea de capitales o egresos de capitales, disminuciones de capitales. Este tipo de registros opera en otras partes del mundo, supongo que no es exclusivo de México. No, claro que no, casi en todos los países, bueno, todos los países que tengan participación en un comercio tan globalizado y necesitan estar regulados, y cada país basado en su estructura constitutiva y sus leyes tienen adaptados, es un esquema legal para la regulación de este tema de inversión extranjera. ¿Hay algunas diferencias así claves entre lo que es el Registro Nacional de Inversión Extranjera de México contra, por ejemplo, el de Estados Unidos? Pues no, todos tienen una regulación básicamente que atrae y regula la inversión, pero si hacemos una comparación, no estamos hablando de que sea variaciones muy grandes. Puede ser por los modelos económicos que se utiliza, o por el tamaño de la economía, pero es igual, digamos. Igual en el tratado económico, como son países, igual Canadá y Estados Unidos, y con México, que tienen un tratado, pues se equipara la ley para que sea una operación equitativa de ambas partes, o en este caso de las tres partes. Y desde luego, pues que este tipo de registro lo que busca la autoridad, pues es tener información de quienes están participando en México. No sé si en este tipo de registros también se ve temas como lavado de dinero o ese tipo de cosas, o nada tendría que estar haciendo ahí ese aspecto. Pues nosotros más que todo hacemos la actividad de regulación de la ley. Pues ya esos son temas un poco más profundos, ¿sí? Que puede pues conllevar a otras entidades. Nosotros pero es un registro abierto, digamos, ¿sí? Se puede consultar o cruzar información ahí. Sí, claro que sí, ¿no? En un momento que se dé cualquier intercambio de información para el beneficio de la ley, por supuesto que sí. Porque eso puede ser un poco como a lo mejor inhibidor, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas es una obligación, no es algo optativo. No, digamos, nosotros nos encargamos de regular y fomentar que esta regulación se dé en base a las leyes y a los reglamentos que conllevan esta actividad. En el caso de Jalisco, ¿como cuántas empresas están actualmente en el registro? No sé si tienes el dato de qué número de empresas forman parte del Registro Nacional de Inversión Extranjera. Un dato exacto no tengo, pero sí te puedo decir que Jalisco en economía a nivel nacional como entidad federativa podemos estar hablando que en tamaño de empresas que participan aquí podemos estar en un tercer, cuarto lugar, ya que la constante de crecimiento ya de nuevas inversiones es muy grande y tiene una actividad muy... No te puedo decir que por semana o por día o por mes cuánto es la cantidad de inscripciones que tenemos, ¿no? Ya no sé si has visto el entorno de las noticias, pues se está haciendo que el ambiente financiero y económico y más la seguridad como se está dando, pues sea atractivo para algunos países. Y sí, puedes mencionar que sí hay incremento de economías que están viendo a México y especialmente a Jalisco como un área atractiva para establecerse.
Se ha dicho también que estamos en el Mexico Moment, porque sí hay muchos países y muchos inversionistas capitalistas que están viendo a México como un terreno fértil para diferentes rubros en cuestión de inversiones, ¿no? Así es. Estamos hablando, bueno, hoy con la reforma energética, aquellos que quieren producir incluso energías alternativas para poder participar dentro de la economía. De hecho, sí, podemos hablar de un sector industrial y un sector de servicios que miran a Jalisco y algunas otras entidades vecinas como proyectos de inversión factibles. Algunos dicen que nuestro país le pone la bandeja de plata a los inversionistas para que vengan y lleguen y participen en la economía. Pero habrá que decir que también México tiene una posición muy privilegiada y a lo mejor hay países que aunque se la pongan en bandeja de oro, pues no es atractivo, ¿no?, para la inversión. Claro que sí. Hay que tomar en cuenta también que para ser competitivo hay que estar en el ámbito mundial y estar equiparado a la economía y a todas las leyes internacionales para poder ser competitivo. El año anterior hubo movimientos interesantes en este tema del registro de inversión extranjera. Yo quisiera que nos platicaras, vamos a hacer una pequeña pausa para retomar el tema y también platicar de cuáles son los sujetos que están obligados a formar parte de este Registro Nacional de Inversión Extranjera. Claro que sí. Regresamos en un minuto. Tequila es más que una bebida. Tequila es cultura, tequila es tradición, tequila es historia, tequila es un pueblo mágico, tequila es un paisaje agavero, tequila es el origen, tequila es un destino, tequila es nuestra gente y nuestra tierra, tequila es nuestro orgullo. Bienvenidos a CRTV, el canal del tequila y las denominaciones de origen. Nuestra misión es crear un medio de comunicación audiovisual vía internet confiable y de calidad, que haciendo uso de las tecnologías ayudará al espectador a enriquecer su perspectiva y conocimiento sobre las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas y la cadena productiva Agave Tequila. Queremos hacer de CRTV una fuente de referencia en línea fidedigna para los interesados en las cadenas productivas, las indicaciones geográficas, así como un canal de comunicación y entretenimiento dinámico y responsable único en su clase. CRT Informativo. Cada semana, este noticiero presenta información relevante sobre la cadena productiva Agave Tequila y las principales denominaciones de origen. Campo Abierto. Espacio dedicado al sector agavero, en donde se exponen los avances más recientes en ciencia y tecnología para el campo, así como información de interés y utilidad sobre el agave. La entrevista. Las dudas que surgen en torno a un tema en especial de interés para los integrantes de la cadena productiva Agave Tequila son resueltas por los expertos invitados a este programa. La otra ruta. Descubre los destinos turísticos que la Ruta del Tequila tiene para ofrecerte en este espacio. El tequila en el comercio internacional. Cada lunes, especialistas en el tema del comercio exterior son invitados para resolver las dudas que giran en torno a la comercialización del tequila. Corte Original. Un espacio para conocer de cerca las diferentes denominaciones de origen que existen a través de este programa. Mesa para dos. Chefs, sommeliers y otros especialistas en gastronomía nos muestran lo que se puede hacer con las denominaciones de origen de México y el mundo en este espacio culinario. Esto es CRTV. Estamos a un clic. Esto es el tequila en el comercio internacional. Quiero invitarlos a que participen con nosotros a través de las redes sociales en crtntv.com. Pueden encontrar el link a Twitter, que es crt, es @Twitter CRT, ¿verdad? Por ahí ahorita me estoy haciendo un poco de bolas, pero bueno, el caso es de que tenemos estos links para que a través de Facebook y Twitter nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas y sus sugerencias. Estamos platicando con Julio Arkel Jurado. Él es el responsable adjunto del Registro Nacional de Inversión Extranjera en la Secretaría de Economía en Jalisco,
platicando acerca de este Registro Nacional de Inversión Extranjera, de quiénes son empresas que están obligadas a formar parte de él y qué sucede en el caso de aquellas que incumplen, que no renuevan sus registros y que no proporcionan la información a la autoridad. Julio, estabas platicando, bueno, de que este registro precisamente lo que busca es dar esta información para que la autoridad pueda hacerlo conducente en cuanto a facilitar, por un lado, al inversionista su trabajo aquí en nuestro país, y por otro lado, bueno, también existe un cruzamiento de datos, pues para saber, en todo caso, si están cumpliendo con los requisitos que marca la ley en materia de inversión en nuestro país. Si nos platicas precisamente qué es lo que sucede con aquellas empresas que están obligadas a registrarse, cómo es que se detectan y en qué momento deben de regularizar su situación. Claro que sí, pero me parece que comencemos hablando de quiénes son y cuándo entran en la obligación de inscribirse y darse de alta ante el registro. ¿Sí? Hablábamos ya de que son 3 secciones, sección primera son sociedades extranjeras que quieran operar en México. La sección segunda son sociedades mexicanas que tengan inversores extranjeros, y la sección tercera que son fideicomisos, ¿sí? Pero en este caso me gustaría ahondar más en lo que es sección segunda, que se conoce como inversión extranjera directa, ¿sí? Son empresas, son sociedades mexicanas constituidas que tienen en su estructura accionaria tienen un accionista extranjero, o son empresas que son constituidas por socios extranjeros, ¿sí? En México. En México. O sea, aquí sigues todo el paso que tiene que ver con desde hacer una escritura pública para constituirte, darte de alta, obviamente, también ante la Secretaría de Hacienda, y cumplir con las obligaciones que marque según el sector económico al que pertenezca. Sí, así es. Sí, hablamos en orden cronológico. Primero la empresa se constituye por medio de, ya sea de un notario público, un corredor, levanta su acta constitutiva y hace visita todas las instancias ante Secretaría de Hacienda, Secretaría de Relaciones Exteriores y muchas otras que llevan con esta constitución. Van con el fedatario público. Ellos hacen la constitución de la empresa. Ahí entran 2 obligaciones, una del fedatario público y otra de la empresa como obligada, ¿sí? El fedatario público tiene la obligación en 10 días hábiles de darnos aviso a la Secretaría, al registro de inversión, que ha constituido una empresa en la cual ellos detectan un inversor extranjero en su estructura accionaria. Es la cláusula de inclusión de extranjería que pues, viene en el orden del acta. Nos dan el aviso a nosotros en 10 días hábiles. A partir de ahí la empresa tiene también 40 días hábiles para hacer la inscripción ante nosotros. ¿Sí? Más adelante vamos a hablar de qué pasa cuando la empresa incumple en esos 40 días hábiles, ¿sí? Aquí no importa cuál sea el porcentaje de participación extranjera, ¿puede ser mínima la participación extranjera de la empresa constituida en México? Bueno, ahí ya vamos a entrar ya en lo que es tema de las actividades que realiza la empresa. Sí, la ley prevé en los artículos, primeros artículos de esta, hay actividades que solo ejerce el Estado, ¿sí? Como comentábamos hace un rato, ¿no? Pues, energía eléctrica y muchas otras. Existen también actividades que solo ejercen o actúan los mexicanos. Y ya a partir de ahí, ya vienen las actividades en las cuales pueden participar empresas con estructura accionaria extranjera en ciertos porcentajes. Ya hablamos del 10, 25 y 49%. ¿Sí? Que ha habido variaciones, ¿no? Porque, bueno, también no solamente estamos hablando de la reforma energética, también la de telecomunicaciones. Donde hoy también, bueno, era una de las áreas reservadas nada más para los mexicanos, pero que con la reforma empieza ya a haber una modificación en este aspecto también de participación extranjera. Se está trabajando en ese tema para que ese tipo de porcentajes aumente, ¿sí? Ya que esa es parte de la atracción y del fomento que se le hace a los inversores. Algunas empresas quizás pues no vean muy grato como inversionistas que les restrinjan ese tipo de actividades. Entonces ya ampliándole esa participación se le hace más atractivo pues,
ingresar como empresas, como personas morales, a invertir aquí en México. Si ya una empresa se constituye y a través de un fedatario o de un notario público y ya le notifica a la autoridad, ¿se puede decir que ya está informada la Secretaría de Economía sobre esta participación y en automático se da el registro en el Registro Nacional de Inversión Extranjera? No, como te mencioné hace un momento, son dos obligaciones que se abren. Una, la del fedatario público, para darnos avisos, darnos el aviso de que acaban de constituir una empresa, y la otra, que es la del obligado, que es la de la empresa. ¿Sí? Tiene 40 días hábiles para presentarse ante nosotros, ya sea en forma presencial o por medio de la plataforma, darse de alta e inscripción dentro del término de los días, para evitar estas sanciones de las que hablábamos, no caer posterior a los 40 días hábiles a hacer el trámite de inscripción ante nosotros. Si se constituye esta empresa y el obligado no se presenta entonces o no hace su solicitud a través de internet en esta plataforma que tiene la Secretaría de Economía disponible, entonces ya en el área correspondiente de la Secretaría de Economía te va a requerir. Sí. ¿Qué es lo que...? Nosotros tenemos la herramienta para detectar las empresas por medio del aviso del fedatario. ¿Sí? Podemos hacer un control mensual de ver cuántas inscripciones tenemos de la cual el fedatario nos dio aviso y hacer una relación contra inscripciones. Entonces podemos tomar en cuenta esa herramienta para determinar si una empresa cumplió o no cumplió. Tomamos más, las empresas en algún momento determinan que son obligadas y pues también tenemos criterios de ayuda para este tipo de sanciones. ¿Hay un periodo igual para todo tipo de empresas? Es decir, puedes estar en un área que quizás te tome más tiempo el ir a notificarle a la autoridad que tienes participación extranjera en tu empresa. No, de hecho, el mismo periodo. nosotros estamos presentes ya sea en delegaciones o subdelegaciones, en las cuales las personas pueden utilizar, si no es su jurisdicción inmediata, pueden utilizar cualquiera de ventanilla. Entonces ya en ese término de tiempo entra en su momento la inscripción en el periodo de 40 días hábiles hasta que llega a la jurisdicción que le compete, pero ya tomando en cuenta la fecha de entrada del trámite en la jurisdicción que sirvió de ventanilla. Y bueno, cuando existe este tipo de empresas y que hay un cruzamiento de información, pues como cuántas empresas omiten este tipo de registros, ¿qué es lo que pasa ahí en el área de Registro Nacional de Inversión Extranjera? ¿Son muchas las empresas que son requeridas por olvidárseles dar información? De hecho, no. De hace un par de años, digamos, un año y medio, dos, y hace un par de meses estamos trabajando en conjunto con ciertas instituciones como el CRT y otras cámaras y algunos colegiados para fomentar este tipo de información, ¿sí? Porque hemos estado promoviendo este método de regularización de las empresas por medio de sanciones mínimas. Entonces hemos hecho correr la voz y se ha hecho muy mínima la detección de parte de nosotros de empresas que han omitido la obligación. Es creo que el 80-85% de empresas que vienen y nos solicitan la ayuda por haber ellos determinado, ya sea por alguna entidad o por terceros, de la obligación que tienen con nosotros. Y por medio de estas se le puede adjudicar este método de ayuda, el cual te comentaba, que es la sanción mínima, para permitir la regularización de todas las omisiones en paquetes o sea en trámites individuales, depende del tipo de omisiones. Cuando hay esta sanción mínima, ¿de todas maneras se les aplica una multa? Así es. Se ha hecho una tabla en base a las obligaciones y se ha determinado de 30 días salarios mínimo, a 100 salarios. Hacer la tabla de ayuda en base a eso. Imagínate, hay empresas que nos llegan desde el 2000, desde el 95, que desde entonces han omitido hacer su registro. ¿Sí? Entonces, en base a ley, nosotros le otorgamos esa tabla de los 30 a los 100 y tomando algunas modificaciones en leyes, se toma los últimos 5 años de algunas obligaciones. Entonces, esa es la tabla de ayuda, ya que si la empresa nosotros le requerimos, es detectada y es requerida por medio de un inicio de procedimiento de sanción,
Aquí no ya no se procede hace esta sanción mínima, entonces. ahí no podemos otorgarle la sanción mínima. Ahí aplica la progresiva. Ya sería la progresiva por trámites con un máximo de 100 salarios mínimos por multa. Ya si la empresa viene por autodeterminación y viene y nos dice, ¿sabes qué? Pues, estamos conscientes de que omitimos, queremos ayudar, que necesitamos ayuda. Entonces nosotros por ayudar hacemos, depende del tipo de trámite, se le puede hacer un paquete de todos los trámites por tipo de aviso, o en su caso, como ya sea en los informes anuales económicos, que es uno al año, sí se le aplica una por omisión. Pero en los demás, que sí son más de 1, 2, 3 trámites al año, sí se le hace paquetes. Y en base al más antiguo se le aplica la tabla. Si no supera los 10 millones de pesos, se le puede otorgar la mínima. Y si es superior a 10 millones de pesos, se le otorga la progresiva, que tope los 100 salarios. Bueno, estamos hablando entonces de que las sanciones sí son fuertes cuando llegan a omitirse este tipo de obligaciones. Aquí la cosa también es de que ya hoy existe la facilidad a través de la plataforma tecnológica y que vía internet se pueden hacer muchas cosas. En el caso de empresas que han omitido su registro desde hace varios años, ¿también pueden recurrir a internet para regularizarse? Podrían, pero como el ingreso de los trámites en base a los criterios se le puede complicar, nosotros los invitamos más que se presenten a la delegación y nosotros hacemos el trámite de la regularización. ¿No hay entonces esa opción de regularización a través de internet? Preferimos que se presenten, ya que pues sí hemos tenido casos que ingresan mala documentación, entonces hay que hacer pues ya sea la dictaminación negativa o por errores, y eso le podría generar pues acumulación de oficios y este tipo en su expediente. Así que nosotros preferimos llevarlos de la mano con los trámites y nosotros guiarlos por medio de la regularización en físico. Cuando se cumplen con los requisitos, cuando todo se hace en tiempo, pues obviamente ya no tienes ningún problema y esto pues, sí te permite la facilidad de hacerlo vía internet sin mayor complicación. Sí. ¿En cuánto tiempo te resuelven el trámite? El trámite tiene puede ser de 20 días, pero como hay tanto flujo en la presentación, no dura más de un día, ¿sí? En lo que el dictaminador va haciendo la revisión. Bueno, vamos a seguir platicando acerca de, cuáles son las sanciones que llega a tener aquella empresa que pues no se regulariza a tiempo, cómo los detecta la autoridad y pues nos decías que hay algunos que ya llevan años omitiendo esta responsabilidad. ¿Cuál es la causa más frecuente de que esto suceda? Vamos a seguir platicando acerca del Registro Nacional de Inversión Extranjera. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Paisaje agavero, cultura, diversión, ecoturismo, gastronomía. Todo esto y mucho más a través de La Otra Ruta por CRTV. Corte original. Denominaciones de origen, tradiciones, culturas, historias. Todos los días a las 10:30 de la mañana y con repetición a las 4:30 de la tarde. Por CRTV. La parota es un árbol de buena sombra, que crece muy alto y está muy arraigado en la región tequilera, pero es también un árbol que los caciques y mercenarios del siglo pasado utilizaron para horrorizar al que no obedecía sus órdenes. La fama de este árbol cambió, debido a que comenzaron a contarse cientos de historias paranormales, donde puntualizaban que en ese árbol se aparecían y se escuchaban cosas. Quizá por esa razón, los habitantes decidieron cortar las parotas y plantar en su lugar una variedad de árboles frutales. Ahora, el árbol se encuentra en las afueras de los pueblos, y si usted nos visita algún día, podrá comprobarlo. Pero recuerde que no es bueno creer, pero tampoco dudar.
La palabra tequila es conocida a nivel internacional, sin embargo, esta bebida no siempre tuvo este nombre. Antes era conocido como vino mezcal, pero el cambio de nombre ocurrió por el tiempo de la Revolución Mexicana. La leyenda cuenta que en una de las fiestas de promoción de productos mexicanos organizada por el gobierno de Porfirio Díaz en San Antonio, Texas, se les ocurrió llevar el vino mezcal y nombrarlo vino tequila por su procedencia regional. Fue así como comenzaron a llamar a la bebida mexicana vino tequila, nombre que con el pasar de los años se redujo a tequila. Este es el tequila en el comercio internacional. Quiero recordarles que el día 25 de febrero a las 9:30 de la mañana se va a llevar a cabo el seminario sobre el registro de las empresas IMEX, estas empresas que quieren a través de esta certificación lograr que la Secretaría de Hacienda pues los considere en el pago del impuesto al valor agregado y el impuesto especial sobre producción y servicios, el IVA y el IEPS. Y bueno, que ha habido ciertos cambios en estas reglas. Hoy es necesario que formen parte de un registro, que estén certificadas, y precisamente sobre los detalles de cómo lograr esta certificación, en el Consejo Regulador del Tequila se llevará a cabo este seminario el día 25 de febrero. Es un seminario que no tiene costo, pero es un cupo limitado, así que sí hay que tramitar un registro a través de octavio.garcia@crt.org.mx o también a través del teléfono en Guadalajara 1002-1900. Es un seminario que se lleva a cabo el día de mañana y es precisamente acerca de cómo obtener esta certificación para las empresas IMEX. Y bueno, estamos platicando hoy con Julio Arkel Jurado. Él es de los encargados adjuntos de la Secretaría de Economía en el tema del Registro Nacional de Inversión Extranjera aquí en Jalisco. Y Julio, bueno, nos ha venido platicando acerca precisamente de qué hay que hacer para poder formar parte del registro y cumplir con esta obligación, porque, pues como lo hemos dicho, hay empresas que están obligadas a formar parte de este registro. Quiero también hacerles llegar los datos de las cuentas en redes sociales, en Twitter, @crtequila, y en facebook.com/crtequila, pues para que nos hagan llegar sus comentarios y sus dudas en este respecto. Queremos saber, Julio, qué pasa con las empresas tequileras, si es que también estas en algún momento dado, y tú nos dirás en qué casos, están obligadas a formar parte del Registro Nacional de Inversión Extranjera. Creo que sí. Pues aquí, como te comentaba, las empresas tequileras entran en el, digamos, en el listado general de todas las empresas que son sociedades mexicanas, ya sea que son las más comunes que participan los extranjeros, vienen y se adhieren como inversionistas a una ya establecida o constituyen una y operan de esa manera. Pues tienen las mismas obligaciones que cualquier otra empresa, ya sea del sector industrial o de servicios. Una vez que ellos determinen por su estructura accionaria que están obligadas, pues tienen la obligación de acercarse, hacer su inscripción y se hacen acreedores a todas las obligaciones que conlleva estar inscrita en el registro. El caso, por ejemplo, de una empresa que ha sido mexicana, que ha venido trabajando con capital nacional, a lo mejor de empresarios jaliscienses, pero que en un momento dado recurren a un inversionista para quizás crear una nueva marca de tequila. En este caso, sí estarían obligados a darle información a la Secretaría de Economía y a solicitar su registro ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera, ¿verdad? Sí, siempre y cuando la empresa en su estructura accionaria, este extranjero, ingrese como un socio más, ¿sí? Que sea se modifique la estructura accionaria de tal y dentro de su capital social exista capital extranjero, tiene la obligación. Sí, pues así como tú mencionabas, existen casos en los cuales personas extranjeras, famosos, artistas o personas de otro país quieren venir y que ciertas empresas le maquilen su producto. Ahí no. En este caso no sería la empresa establecida en Jalisco la obligada a presentar un registro ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Ya que ellos le están prestando un servicio a un extranjero, pero no modifica
su estructura accionaria. La persona está invirtiendo, digamos, en lo que es la estructura accionaria como tal de la empresa. ¿Sí? No afectaría eso, sería una persona a la cual se le está prestando un servicio. Pero si es un extranjero, bueno, que solicita esta producción aquí en México del tequila y su domicilio fiscal, digámoslo así, está fuera de México, ¿no tendría tampoco la obligación? ¿O sí se le obliga a tener un domicilio registrado en México e informar que se le está maquilando un producto y bueno, el inversionista principal es un extranjero? Ya ahí eso entraría en otras competencias como Hacienda o otro tipo de instancias a las cuales sí deben requerirle pues que tienen un domicilio aquí por medio de un representante legal y este tipo de trámites. Pero si no constituyen y no invierten directamente en el capital o la estructura accionaria de una empresa, pues no entran en las obligaciones. ¿Sí? Aquí casi estamos hablando de un cliente en el extranjero. Es un cliente que quiere solicitando la compra de un producto o por medio de lo que ya conocemos, los programas de fomento que tiene la Secretaría, maquilarle un producto como tal para ingresa sus insumos y se exporta el producto terminado. Ya ahí entra otro, digamos, tipo de competencias de la Secretaría. Pero lo que refiere al Registro Nacional de Inversión Extranjera, que la persona caiga como obligado, no. ¿Hay alguna obligación de cada año pues refrendar este registro? ¿Qué es lo que pasa con el registro? O si yo hace 10 años me registré porque tenía a algún inversionista extranjero en mi estructura, ¿ya no tengo que volver a hacer nada? Sí, aquí ya podemos hablar de las obligaciones a partir de lo que ya comentábamos hace un rato de la inscripción. Ya ahí, después de que te haces inscrito como persona obligada, entran a correr todos los que son los tiempos de obligación. ¿Sí? Podemos hablar, como tú ya mencionaste, del informe económico anual, que se le conoce también como informe de renovación anual, en la cual la empresa presenta su estado financiero al cierre del periodo en diciembre, pues en fechas posteriores, abril, mayo, junio y julio, depende de la primera letra del catálogo, como le toque. Si es de la A a la D, le toca en abril. Entonces tiene la obligación de presentar ese informe financiero en esa fecha, tiene pues el mes de abril para presentarlo. ¿Sí? Posteriormente, así según sea el catálogo de letras, como le vaya tocando, la presentación. Tuvimos el caso, sin mencionarte nombres, empresas que vienen y nos quieren presentar informes, ya sea con la letra del representante legal o de otro tipo ya sea de el RFC gestores o de gestores, pero en realidad la obligación, según ley, es la primera letra de la razón o denominación social inscrita. Ok, aquí sí, no necesariamente del dueño de la empresa, pero sí del nombre de su empresa. El obligado es él como extranjero, como inversor. La obligación a presentarla y ante el registro es de la razón o denominación social en este caso. ¿Sí? También te puedo comentar de Pero esto ¿es nada más un informe o implica que te renueven el registro o es simplemente un informe que se hace después de que tú ya registraste que tienes inversión extranjera en la empresa? Sí, es el informe anual que presenta en base al estado financiero. Sí, se le llama informe de renovación porque constantemente, pues en base a eso tú sabes la secuencia de que la empresa siga activa. ¿Sí? En base a la presentación de sus obligaciones. Ya que nosotros detectemos que una empresa no tiene ese tipo de secuencias, ya podemos en ese momento requerirle las obligaciones omitidas o en este caso, pues proceder con que la empresa haga la cancelación de tal si ya no está activa. Cuando el inversionista extranjero deja de participar, a lo mejor hace 5 años alguna empresa tuvo una participación extranjera, pero dejó de tenerla y ya no volvió a informar nada y le está requiriendo la autoridad, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues aquí también entra la obligación de ellos para presentar pruebas de que si algún requerimiento que se le haga a la autoridad ya ha sido presentado o ya no se encuentra obligado, puede presentar pruebas, ya sea los informes presentados anteriormente o demostrar que hasta ese momento ya no era persona obligada y hacer el procedimiento normal de cancelación. El caso de estas empresas que están obligadas y que no presentan sus informes a tiempo, ¿también es motivo de alguna sanción? Si la empresa sí cayó en la omisión, como se da en muchos casos,
que ya sea porque, como dicen, se fue el contador o cambiaron de despacho y los despachos o contadores omitieron la obligación de continuar presentándolos, existe la medida de regularización, ¿sí? Se hace un análisis de los informes anuales que no ha presentado, o trimestrales, o avisos de modificación que tampoco haya presentado, y se le hacen paquetes, depende del tipo de informe que deba presentar en base a la tabla. Hay algunas empresas que quizás hacen caso omiso porque sienten que, bueno, no en la Secretaría de Hacienda omití hacer este tipo de presentaciones, o incluso no me registré o no registré que soy una inversión extranjera en México porque pienso que no va a pasar nada. Pero ¿qué autoridad es la que en un momento dado tiene la obligación de darle seguimiento, o quién aplica las sanciones? Porque, bueno, entendemos que la Secretaría de Economía de alguna manera pues lo que hace es facilitar las cosas para atraer la inversión. Claro que sí, nosotros también como facilitadores también regulamos, ¿sí?, el cumplimiento de la ley y el reglamento. Pues nosotros, en base a los procedimientos que tenemos, se le hace un inicio de procedimiento de sanción, donde se le hace saber primero que ha incumplido con la presentación de algunos informes. Entonces, si gastamos las instancias que tenemos según la ley de procedimiento administrativo, y ya una vez que la empresa no nos quiera no nos quiera dar respuesta de tales, nosotros tenemos vínculos con otras instancias que sí actúan. ¿Sí? Puedo hablarte de Hacienda. Ellos sí coaccionan para que la empresa cumpla con las omisiones. ¿En qué periodo esta parte de requerirle a la empresa que cumpla con su obligación pasa ya a otra instancia? Por ejemplo, a esta ya que es más coercitiva, que ya te puede aplicar otro tipo de acciones pues para obligarte a pagar o a cumplir en el registro. ¿Cuánto tiempo estamos hablando? Pues estamos hablando de, pues primero se le hace el primer aviso, donde ellos tienen la oportunidad de presentar pruebas, tienen 5 días hábiles para presentarlos. Ya posterior a eso, pues recurrimos a una notificación formal, en la cual si no tenemos respuesta, pues tenemos la potestad de pasarle automáticamente por medio de vínculos a Hacienda. ¿Y qué es lo que llega a pasar? Porque bueno, entendemos que Hacienda en un momento dado pues ve temas fiscales, pero ¿puede entonces llegar a proceder a algún tipo de sanción más fuerte? A lo mejor pues embargos de activos o cosas como ese tipo. Por lo general, la Hacienda lo que actúa es por medio de pago de obligaciones, ¿sí? Entonces, una vez que la empresa quiera hacer ciertos movimientos, en algunas entidades financieras no le proceden por tener este tipo de incumplimientos activos. Entonces se le requiere automáticamente, se presente para, si no hicieron caso por un medio, pues que por otro, que sí los coaccionen, que actúen a la cancelación de estas dichas obligaciones. O sea, sí llega a afectar el hecho de incumplir con el Registro Nacional de Inversión Extranjera para, a lo mejor cuando vas a tramitar un crédito o pues, incluso en algunos procesos de pedimentos o procesos en tus exportaciones sí pueden llegar a... Ya sea en algún proceso financiero económico nacional como extranjero, necesitan requerir algunas entidades financieras los cuales vinculan los cumplimientos a tiempo ante Hacienda, y estos sacan a relucir el cumplimiento o omisiones de dichas. ¿Hay algún espacio, algún área, una página en internet en donde aquellos que tienen dudas de si son o no son sujetos obligados a formar parte y a dar trámite al registro de inversión extranjera, lo pueden consultar? Claro que sí. Primero, pues poner a disposición nuestras oficinas en Avenida 16 de Septiembre con La Paz, que es la oficina principal de la Secretaría de Economía, bueno, única, no principales. Y también tienen la opción de utilizar la plataforma que ya habíamos dado promoción a esta, que sería www.rnie.economia.mx.gov.
.gov.mx. .gov.mx. Y ahí no hace mucho se acaba de modificar para hacer más fácil la detección de si son obligados y cuáles son los requerimientos y cumplimientos de dichas obligaciones. Nos decías que, bueno, si hay porcentajes en la cuestión de inversión extranjera, pero básicamente ya estando dentro de la composición accionaria de la empresa, pues ya eres obligado de este registro. Sí, así es. Bueno, vamos a platicar acerca de cuáles son las alternativas y cómo pueden, si es que ya están en esta situación de haber sido requeridos, cómo pueden enfrentar este tipo de demandas de parte de la autoridad y sobre todo, bueno, cómo pueden regularizar su situación. Esto es el tequila en el comercio internacional. Regresamos. Paisaje agavero, cultura, diversión, ecoturismo, gastronomía, todo esto y mucho más a través de La Otra Ruta por CRTV. Corte original, denominaciones de origen, tradiciones, culturas, historias, todos los días a las 10:30 de la mañana y con repetición a las 4:30 de la tarde, por CRTV. La parota es un árbol de buena sombra, que crece muy alto y está muy arraigado en la región tequilera, pero es también un árbol que los caciques y mercenarios del siglo pasado utilizaron para horrorizar al que no obedecía sus órdenes. La fama de este árbol cambió debido a que comenzaron a contarse cientos de historias paranormales, donde puntualizaban que en ese árbol se aparecían y se escuchaban cosas. Quizá por esa razón, los habitantes decidieron cortar las parotas y plantar en su lugar una variedad de árboles frutales. Ahora, el árbol se encuentra en las afueras de los pueblos, y si usted nos visita algún día, podrá comprobarlo. Pero recuerde que no es bueno creer, pero tampoco dudar. La palabra tequila es conocida a nivel internacional, sin embargo, esta bebida no siempre tuvo este nombre. Antes era conocido como vino mezcal, pero el cambio de nombre ocurrió por el tiempo de la Revolución Mexicana. La leyenda cuenta que en una de las fiestas de promoción de productos mexicanos organizada por el gobierno de Porfirio Díaz en San Antonio, Texas, se les ocurrió llevar el vino mezcal y nombrarlo vino tequila por su procedencia regional. Fue así como comenzaron. Este es el tequila en el comercio internacional. Les hago la invitación nuevamente para que nos hagan contacto a través de Twitter, @CRTequila y en facebook.com/CRTequila en relación al tema del Registro Nacional de Inversión Extranjera, quiénes son los sujetos obligados a esto y bueno, si ustedes están en este tipo de supuestos, pueden hacernos llegar sus comentarios de cómo han ido enfrentando este tipo de requisitos. Quiero también recordarles que el día de mañana, martes 25 de febrero a las 9:30, en el Consejo Regulador del Tequila se realiza el seminario sobre cómo certificarse para ser una empresa IMEX que puede bueno, pues seguir gozando de las preferencias fiscales del pago de IVA y de IEPS. El día 25 de febrero se realiza este seminario para dar detalles. Es un seminario sin costo, pero tiene un cupo limitado, así que hay que inscribirse con octavio.garcia@crt.org.mx o al 1002-1900. Además, otro seminario que también es de interés para aquellas empresas que están buscando su internacionalización y que de alguna manera esta internacionalización los lleve a ser mejores exportadores, tendrá lugar el 26 de febrero. Y bueno, ustedes pueden hacer llegar ahí su solicitud a través
de Adriana Quirarte. Ella es la responsable precisamente de este seminario. En YouTube ustedes pueden buscar precisamente el programa en donde se habla de la internacionalización de las empresas y bueno, cómo formar parte de este seminario que también tiene que ver con la capacitación. Hoy estamos platicando acerca del Registro Nacional de Inversión Extranjera con Julio Arkel Jurado. Él es el responsable adjunto de este registro en la Secretaría de Economía, Delegación Jalisco. Él ya nos ha venido platicando de cuáles son los sujetos obligados a formar parte de este registro y si es que ya han sido requeridos por parte de la autoridad porque no han cumplido con el respectivo registro, cuáles serían los pasos para lograr regularizarse. Y bueno, algo importante, Julio, es que hoy con las plataformas tecnológicas a través de Internet, muchos de estos requisitos ya se pueden realizar relativamente fácil, ¿no? Sí, claro que sí. Pues ya vinimos anteriormente a promoverla y pues no perder el momento también para seguir haciéndolo. Sí, la utilización de la plataforma es rnie.economia.gov.mx. Sí, y ahí pues se acaba no hace mucho de hacer modificaciones en las cuales se permite ver todas las posibilidades, desde consulta hasta contactos, formatos, criterios de sanción y una calculadora para hacer este esquema del cual le comentaba, de los 30 a los 100 salarios. En base a los criterios, ella te saca ya el monto. En el caso de que ya se te estén aplicando alguna sanción. Algunas sanciones. ¿Es gratuito el registro? Todos los registros ante la Secretaría de Economía son totalmente gratis. ¿Sí? Cabe pues, destacar de que los costos entran con las omisiones, ¿sí? El pago de multas. Pero los trámites como tales son totalmente gratuitos ante la plataforma y personalmente. Sí, algunas personas ya han tratado de ingresar. Algo que inhibe mucho al usuario es que cuando se trata de algo de trámites del gobierno, incluso en Internet muchas veces pues se dificulta porque te obligan a bajar una serie de programas en tu computadora y luego resulta que son incompatibles con quizás otros programas, y entonces empiezas a tener una serie de problemas y al final, a pesar de las facilidades, bueno, pues claudicas y dejas mejor que llegue la sanción. No, pues todo está hecho para darse, o sea, todo el sistema está simplificado en trámites y requerimientos que solamente pues, adecuados a la tecnología actual, ya sea la firma del representante legal mediante la FIEL, ¿sí? Con todos los archivos, el archivo SER o el KEY, y ya una vez la firma de la clave, adjuntar toda la documentación, se le hace la salvedad de que no sobrepase los 2 megas y qué tipo de, en caso de que el documento sobrepase, cuáles son pues las hojas importantes o la información que nosotros requerimos para evaluar y dictaminar cada uno de los trámites. Entonces, sí le recomendamos todo ese tipo de situaciones antes de que hagan el ingreso, y también recibimos llamadas constantemente de consultas sobre la plataforma. Pues sí, decimos que recomendamos la Firefox, la Mozilla, sí, como navegador, y pues ya la forma de ingresar los documentos y a la hora de la firma. ¿Sí? Digamos que el caso de este registro, tú ingresas a la página y nada más sería cuestión de llenar algún formulario. Recuérdanos cuáles son los pasos que hay que seguir para, si eres una empresa que tienes el interés de formar parte o que tienes la obligación de formar parte del Registro Nacional de Inversión Extranjera. Sí, pues por supuesto, pues la plataforma está adaptada a solicitar la misma documentación que se le solicita con el trámite en físico. ¿Sí? Ingresa, si quieres darte de alta, primero se hace un preregistro, das de alta a un usuario, el cual nosotros comprobamos que la documentación y la firma sea del representante legal, ¿sí? Que por ley es la persona indicada para hacer trámites o recibir notificaciones de nosotros. Se hace el preregistro dando de alta una cuenta de usuario, ya mediante esa cuenta de usuario solicitándole otra documentación que es el acta constitutiva, nuevamente el poder de él y credencial. Nosotros nos cercioramos de que esa persona en realidad es la representante de la empresa que le está indicando en la asociación. ¿Sí? O sea, identificas plenamente que esta persona sí tiene el poder de tramitar cosas como un registro. Claro que sí, muchas personas a veces nos dicen, no, pero es que nosotros ya ingresamos el documento. Sí, nosotros tenemos el documento físicamente,
pero tú estás haciendo un registro de un usuario ante una plataforma. A la plataforma tienes que darle la veracidad de que sí eres la persona que está indicando en la documentación, que eres representante y que eres fulano de tal por medio de esa cuenta de correo, a la cual nosotros le vamos a adjudicar la entrada a todo el historial para ingresar trámites y revisar historial de esta. Pues una vez que ya te admitió entonces que sí eres tú el representante legal para poder hacer el trámite, ¿va a desplegarte algún tipo de información? Sí, así es. O sea, el representante legal, mira, te pongo el caso, hay representante legal de una empresa que es el director o trabaja en la empresa. También existen los despachos, ¿sí? que generan una cartera de clientes. Podemos hablar de 5 a 20 clientes. Entonces lo que se hace es que a esa persona responsable por medio de un acta, o de un acta constitutiva, un acta de asamblea o un poder notarial, se le adjudica la entrada, ya sea de la que él trabaja o la empresa, o una de las empresas a la cual él representa. Y si él tiene 5 a 20 empresas a las cuales él representa, por medio de la documentación por empresa, se le permite la entrada a un menú. ¿Sí? En el usuario que él da de alta, se le va a ir colgando mediante la asociación una por una la empresa. Cada una de las empresas en la cual él cómodamente desde su oficina, su despacho o su casa, pues puede entrar a la plataforma y decir, bueno, según mi calendario de trabajo de mi cartera, tengo que presentar el de 2 de 20. Entonces ingresa a su catálogo, escoge las 2 y a cada una le hace su trámite. Ya se evita el viaje hasta el centro, el tráfico, gasolina, mucho. O sea, que si te va a presentar su informe trimestral o el anual, lo puede hacer también vía internet. Claro que sí, muchas de las dudas que recibimos es referente a la fecha de ingreso del trámite. ¿Sí? Si la haces mediante la plataforma, queda la fecha del primer ingreso. Si hay posteriores correcciones, puede ser que entres y salgas corrigiendo ciertos datos que nosotros le hacemos anotación. Tienen la oportunidad siempre respetando la primera fecha. Si la fecha tope fue el 4 y lo ingresaste el 4 y yo te mandé una corrección y el 5 o el 6 tú la haces, no varía la fecha, se sigue respetando la primera fecha de ingreso. Igual el sistema te arroja un acuse. En base a eso, cualquier información que te requieran, ya sea un pago de multa innecesario, presentas el acuse. Y en base a eso... ¿Qué pasa cuando la tecnología falla en esta parte y que no tienes el acuse y tú hiciste todo tu trámite? Bueno, ahí tienes la duda de si se registró o no se registró. Ahí sí te pasa la salvedad también de que el sistema sí arroja el acuse automático. O tú puedes entrar a tu usuario y consultar el acuse de envío. ¿Sí? Y aparte de eso también está el apoyo de que cuando ingresas el trámite, sale en la tabla de información, sale la fecha. Este trámite fue ingresado tal fecha. Ok, entonces el pretexto de que no me dio acuse de recibo no vale. No, hasta el Siempre momento estará registrado. Sí, hasta el momento no hemos tenido ninguna situación en la cual el usuario o la empresa pues haya tomado esa medida, ya que está se encuentra como de quien dice, el acuse. Ahí está la huella de ahí que está sí, la huella de que el informe ingresó en tal fecha. Ya nosotros haciendo la consulta más profunda en el sistema podemos consultar hasta la hora y otro tipo de información que nos da más claridad sobre el momento. ¿Se puede decir, Julio, que en términos generales el realizar un registro en el Registro Nacional de Inversión Extranjera pues es cómodo y es fácil, no lleva mucho tiempo y es algo que más vale hacerlo? Porque si no lo haces, si estás obligado, puedes tener problemas. Sí, se ha hecho flexible ya sea la utilización de la plataforma como la utilización, digamos, de los criterios. Bueno, pues ahí está. Y si nos regalas un correo electrónico, Julio, para aquellos que tengan alguna duda y puedan hacerlo llegar directamente. Claro que sí, mi correo es julio.jurado@economia.gov.mx y para cualquier consulta, cualquier situación que tengan, pues con mucho gusto lo recibimos en la delegación. Muchísimas gracias a Julio Arkel Jurado, que estuvo de visita el día de hoy, y a ustedes que nos estuvieron pues nuevamente admitiendo a través de sus dispositivos en este Tequila en el Comercio Internacional. Yo soy Gabriela Chávez, hasta la próxima.